Bienvenidos una vez más a su programa matutino Gente Magazine. Nos conseguimos aquí nada más y nada menos que en la Colonia Tovar. ¿Cómo las estaba pasando, Diver Marín? Esto es estupendo, es un trocito de Alemania, es de otro continente en nuestro propio país, con una diversidad cultural, con una cantidad de gastronomía, de turismo, que bueno, todos ustedes allá en casa tienen que venir a conocer porque es un lugar estupendo que incluso, claro, todos sabemos que Venezuela es hermosa, pero nos deja atónitos pensar que tan cerca de nuestra ciudad tenemos un lugar tan espectacular. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar aquí en la Colonia Tovar? Yo debo admitir que son las fresas con crema. Bueno, yo te digo que lo más maravilloso de la Colonia Tovar es el clima, es espectacular. Nosotros tenemos nuestra chaquetica porque, bueno, como buenos citadinos nos vinimos preparados, pero está haciendo entre un calorcito con brisa, una cosa así chévere, que seguramente cuando usted venga va a disfrutar de igual manera. También la gente es muy cálida, hay una atención espectacular, todo el mundo está concentrado en darle el mejor servicio, el mejor trato, la mejor bienvenida a todos aquellos turistas que quieren conocer este lugar tan especial del estado Aragua. Yo no sé, tú tienes calorcito y yo tengo como un frito que me arropa, no sé. Bueno, ahí están viendo que ya está saliendo un poquito el sol, sin embargo, no deja de haber su brisita, de hacer su buen clima. ¿O es que en Valencia hace demasiado calor? Yo no sé, yo creo que es un poquito de las dos cosas, pero también es un clima propicio como para hacer turismo de montaña, que aquí en la Colonia Tovar se puede hacer espectacular y que, como ya dijiste, las fresas con crema y muchas frutas son producto de este buen clima, y que si usted quiere comprar frutas buenas, buenos productos de la tierra, véngase para la Colonia Tovar. Y por supuesto puede ver todo lo que acontece en este programa, en nuestros especiales desde la Colonia Tovar, porque este es nuestro segundo programa ya aquí, estamos súper felices. Nos puede seguir en nuestras redes sociales que sale acá abajito, Gente Magazine B. Tu Instagram, ¿cómo es, Diver? Mi Instagram es Diver Marín, pero es súper importante que a través de Gente Magazine B puedan escribirnos, decirnos qué les ha parecido toda esta serie de especiales en la Colonia Tovar que hemos tenido en estos días, y que, bueno, en particular, si usted quiere venir para la Colonia Tovar, escríbanos por allí y nos invita. Les podemos dar recomendaciones y, claro, nos invitan, nos venimos con ustedes. Y por supuesto mi Instagram, @DanielEsis con doble E y con doble L. Así todo doble. Todo doble. Pero hoy vamos a tener también doble diversión porque les vamos a mostrar absolutamente todo lo que ocurre aquí en la Colonia Tovar. Desde esas fresas con crema hasta esa gente que cae en parapente, en paracaídas. Aquí detrás, bueno, tenemos una especie de mercadito que hay en la avenida principal de la Colonia Tovar. Nuestro camarógrafo tiene detrás la iglesia, que es un sitio icónico. También tenemos un museo de la cultura alemana, una exposición artesanal. Además, es un lugar espectacular, de verdad. Tiene esa esencia, ese calor humano, y que además nos lleva a otro continente. Sinceramente, yo sé que estoy en Venezuela, escucho a todo el mundo hablando español, pero bueno, entre los apellidos y la gente con sus ojos azules y el rubio, tú sabes, te sientes como que un poquito abstraído de lo que es la normalidad de la ciudad. Y bueno, invitados completamente, Daniela. Recuérdanos qué vamos a tener hoy en nuestro programa especial desde la Colonia Tovar. Hoy vamos a tener muchísimas cosas, desde la gastronomía de este lugar tan increíble, este rinconcito alemán en Venezuela, hasta la gente que hace rústicos aquí. ¿Tú te atreverías a hacer rústicos, Diver? Me encantan los deportes extremos. Previamente estuvimos en un parador turístico al venir subiendo hacia la Colonia Tovar, donde hacen parapente, paracaidismo también hacen, y me parece estupendo. ¿Lo harías? Claro, es para las personas. Pero lo harías. Yo no te puedo dar una respuesta en cámara de eso. No lo harías, yo sí lo haría. No, yo no lo haría porque me parece que es arriesgar mucho la vida, pero hay quienes sí lo hacen y es súper genial. Yo lo haría, a mí me encantaría, porque no es una experiencia distinta, pero todo esto lo puede ver también a través de nuestra página web www.ecovisión.com.be y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Absolutamente, eso te iba a decir. Si no nos pudo ver en la transmisión que estamos dando en este momento, seguramente a través del canal de YouTube, que es Gente Magazine Valencia, van a conseguir el programa y todo el resto de los programas que hemos hecho previamente en muchos lugares de la ciudad. Así que todos ustedes están invitados a seguirnos y a disfrutar de este estupendo programazo que nos vamos a gastar hoy. Así que no se despeguen porque vamos a un corte comercial. Ya estoy emocionado, vámonos, entrecortado, que me quiero ir a comer. No se despeguen que ya venimos con más de Gente Magazine.